Yo creo que no está pasando nada nuevo. Quizá la única diferencia es que la agresividad hacia Vox, la presión hacia Vox desde los medios de comunicación del establishment, desde las portavocías políticas, desde otros partidos, se está acrecentando. ¿Cómo me siento yo ante esa circunstancia? Con tranquilidad, con mucha tranquilidad, pero con mucho peso encima, con una gran sensación de responsabilidad. Somos muy conscientes de que las decisiones que tomemos ahora afectan a muchas personas, afectan a muchos españoles en su día a día por las políticas que pueden ponerse en marcha en distintas autonomías y sobre todo afectan a quienes han confiado en nosotros, que nos están mirando con mucha atención para ver si nosotros somos leales a nuestra palabra. Y en eso estamos, soportando la presión del poder y de las oligarquías mediáticas para que Vox traicione sus convicciones y traicione el compromiso con los electores, y eso no va a pasar. Otros, mientras tanto, estaban diciendo aquello de que gobierne la lista más votada, que gobierne la lista más votada. Bueno, la lista más votada en Extremadura, por desgracia, fue la lista socialista, pero por fortuna hay una mayoría alternativa entre Vox y el Partido Popular, en la que el Partido Popular tiene mucha más fuerza, pero claro, el Partido Popular en Extremadura parece que no se parece al Partido Popular de Castilla y León ni al Partido Popular de Valencia, y ha puesto a Vox una serie de líneas rojas que prácticamente convierten el posible pacto entre Vox y PP en Extremadura pues en un pacto entre Vox y el Partido Socialista Azul. Y eso está dificultando mucho las cosas. Es muy difícil apoyar a alguien que no solo te insulta, te demoniza, te pone unas condiciones inaceptables, sino que además dice que estás obligado a regalarle los votos. Es una de esas cosas que en los chistes sería el colmo de los colmos, ¿no? Y nosotros estamos perplejos y estamos preocupados ante lo que consideramos una irresponsabilidad importante. La política tiene que responder a convicciones profundas sobre cómo tiene que organizarse la sociedad, a valores que tienen que ver con el respeto a la vida, con el respeto a la libertad, con el orden, con el respeto a la propiedad privada y también con las emociones de las personas. Y las emociones tienen mucho que ver con los valores que nos han enseñado nuestros padres, porque aunque pueden ser cosas asentadas en el sentido común o en la razón, también las vemos con emoción, como vemos con emoción lo que significa nuestra patria. Entonces, todos esos que han convertido la política en algo tan frío, tan, no sé cómo llamarlo, tan tecnocrático, pues claro, tienen una alternativa política en la que cabe mucha gente probablemente muy distinta y contradictorios entre ellos. En Vox no, el que entra a Vox pues ya sabe lo que hay, decimos cosas pues a veces dichas muy alto, muy contundentes, pero que a nadie engañan. Julio. Nosotros salíamos el otro día, Santiago, a la calle y le preguntábamos a la gente, les decíamos una serie de medidas, ciudadanos de la calle, normales y corrientes, como cualquiera de nosotros. Les decíamos, ¿usted qué opina de esto, de que la inmigración tenga que ser regulada, tenga que ser legal, tenga que ser ordenada? ¿Usted qué opina de que las 5 o 6 medidas de las que ustedes proponen en su programa electoral? Y era unánime la respuesta de la gente en el sentido de decir, no, vamos, perfecto, me encanta esa medida y tal. Al final de las preguntas, nuestra reportera le decía, bueno, estas son las medidas de Vox. Entonces, ¿usted votará a Vox? Y algunos de ellos decían, no, me caen fatal, no, son muy radicales, no tal. Es decir, hay una ruptura entre el pensamiento racional, entre la reflexión, entre lo que sería un razonamiento sensato, prudente, y la realidad de lo que al final la gente vota y también de lo que la gente piensa respecto a Vox, ¿no? Es verdad que la evolución de Vox ha sido que cada vez más gente está entendiendo las posiciones de Vox, pero la dificultad de que el mensaje de Vox y la realidad de Vox llegue a la gente cada vez es mayor también, porque ustedes se han empeñado en que los medios de comunicación, los grandes poderes económicos, les tengan a ustedes muchísimo miedo. Lo cierto es que la demonización funciona, la demonización masiva de los medios de comunicación, y yo creo que durante estos días Vox está recibiendo probablemente el ataque más duro desde su fundación. Nunca ha habido un consenso tan grande durante estos años contra Vox. Estos días podíamos ver lo que decían en distintas tertulias, ya el nivel de la calumnia y de la difamación no tiene límites. He oído una sujeta decir que nosotros preferimos
antes que las niñas jueguen a mamás y a mamás, que los niños jueguen a ver cómo violan a sus novias. O sea, una cosa verdaderamente inaceptable. En televisiones que son concesiones públicas. Pero dicho eso, lo cierto es que es milagroso que Vox tenga un 15% del voto. ¿Cómo es posible que con ese consenso contra Vox, que es el más grande que ha habido durante toda la democracia española contra una fuerza política, un consenso en contra que no ha tenido ni siquiera R. Batasuna, que era la marca política de una banda terrorista, un consenso del resto de los partidos, prácticamente unánime, del conjunto de los medios de comunicación, y sin embargo Vox está ahí con fuerza y existe, y además con perspectivas de crecimiento. Nosotros hemos hecho también esa comprobación que hacíais vosotros en la calle, hemos preguntado por nuestras ideas en encuestas y hemos visto que son mayoritarias incluso entre el electorado del Partido Socialista. Cuando se plantea si uno quiere que su país defienda las fronteras y que la inmigración sea legal, o si quiere que los ilegales sean inmediatamente expulsados del país, cuando se plantea si queremos que nuestro país pueda explorar sus fuentes energéticas, por ejemplo, esas cosas tan importantes que solo Vox defiende, la mayor parte del electorado de todos los partidos es mayoritariamente favorable, pero muy por encima del porcentaje que vota Vox, que es un 15%. Estamos hablando de apoyos del 50, 60 o 70% en función de las cosas que preguntamos. Puede resultar un poco desesperante, pero a mí me da mucha esperanza, porque eso significa que en cuanto Vox consiga vencer a esa demonización masiva de los medios, si sobrevivimos a ella, pues realmente Vox se convertirá en el primer partido político de España. Y nosotros creemos que España tiene prisa y que hay que lograr una alternativa, pero vamos a tener paciencia para conseguirla. Estamos absolutamente persuadidos de que lo que nosotros decimos representa a la mayoría social de los españoles. Voten lo que voten. Y el día que nos puedan mirar sin los anteojos que les pone la mayor parte de los medios de comunicación, el día que nos puedan escuchar directamente sin la traducción interesada, torticera y retorcida que hacen de todo lo que decimos, no tengo ninguna duda de que el apoyo a Vox será masivo y que podremos gobernar solos. Pero creo que la derecha que ha gobernado en España es absolutamente responsable del dominio total que la izquierda tiene en el mundo de la prensa y en el mundo de la cultura. ¿Usted cree también que los grandes grupos económicos, que al final están detrás también de los medios de comunicación, les tienen miedo porque creen que ustedes van a acabar con algunos de sus privilegios? ¿Cuál es la razón por la que los grandes subgrupos económicos, esa Agenda 2030, es la que... Hombre, planteado así, los que tengan privilegios hacen muy bien en tenernos miedo, porque no queremos que existan privilegios. Nosotros creemos en la sociedad española, en sus trabajadores, en sus autónomos, en las familias que salen adelante, en las pymes, en las grandes empresas españolas, y queremos defenderles, por ejemplo, de las grandes tecnológicas también. Creemos que hay grandes empresas españolas multinacionales en el ámbito de la comunicación que deben ser defendidas, que son una parte esencial de nuestro país. ¿Qué tenemos enfrente? Por ejemplo, las grandes tecnológicas, que ni tributan aquí, ni pagan por los datos que obtienen de los españoles, que vulneran la soberanía de datos que cualquier país debería defender, y que esos datos forman parte de nuestra propia dignidad como persona. ¿Quién nos paga por ellos? Hay unos señores que operan en España, que están fuera de España y que aquí no pagan nada. Eso significa que una parte importante del Producto Interior Bruto español no está aquí, está fuera. Entonces, quienes gozan de esos privilegios, desde luego, deben temer a Vox. Yo no tengo miedo. Yo creo que hay tiros que salen por la culata y que hay muchos españoles que están justamente iracundos, que iba a decir con ira santa, por esta mala intención del presidente del gobierno. Yo creo que estas cosas no le salen bien al que las perpetra, y además probablemente parten de un cliché, de un viejo cliché izquierdista, y es de que las derechas están de vacaciones y los trabajadores que deben ser de izquierdas están sin poder salir. No, hay mucha gente que vote lo que vote no puede irse de vacaciones, que está pasándolo muy mal o que tiene que conformarse con unas vacaciones modestas en el pueblo porque no se puede permitir otro tipo de vacación. Y yo creo que la gente va a ser responsable y va a acudir a votar en masa para echar a Pedro Sánchez, porque nos estamos jugando mucho. Esta chica Guardiola, la extremeña,
dice que tiene 4 líneas rojas, ¿no? Que son el aborto, LGTB, no sé a qué se refiere exactamente, la bandera. Inmigración y violencia machista. ¿Ustedes tienen líneas rojas? La verdad, y esas 4 líneas rojas están basadas en la mentira, porque contribuyen a la demonización de Vox. ¿Qué pretenden decir? Que Vox odia a las mujeres, que Vox odia al inmigrante, que Vox odia a las personas homosexuales, y la otra cuestión, la cuarta... Violencia machista, bueno, inmigración y aborto. Bueno, y en definitiva que Vox es partidario de que las mujeres sean controladas a golpes en el ámbito familiar. Eso es lo que están queriendo decir. Entonces yo creo que es verdaderamente triste que una parte del Partido Popular, y quiero en esto ser preciso, una parte del Partido Popular haya contribuido a propagar las mismas calumnias contra nosotros que propaga la izquierda. Para nosotros es bastante triste porque somos los que recibimos la acusación, pero sobre todo es bastante poco inteligente por su parte. Y en Extremadura se ha visto muy claramente. Oiga, ¿cómo insulta usted a los señores con los que se tiene que poner de acuerdo? Porque cuando usted tenga que pactar con ellos van a salir una serie de señores de izquierda a decir que usted ha pactado con la ultraderecha, con los homófobos, con los machistas, con los xenófobos. No hay por dónde cogerlo. Y que además, como decía antes, diga que tenemos la obligación, una vez que dice eso, de darle los votos gratis, porque sí, por su cara bonita. Pues lo siento mucho, pero no es posible. Su línea roja es la verdad, la realidad. Yo creo que, hablo mucho de la verdad, porque creo que Vox ha tratado de incorporar eso a la política española. La verdad, quizá desde un punto de vista retórico se usa mucho, pero en la práctica política ha quedado totalmente devaluada. Lo hemos visto con el señor Rajoy, que prometió la derogación del zapaterismo y cuando gobernó no derogó nada. Lo hemos visto con el señor Sánchez, que prometió, reprometió, requete prometió que no pactaría con fulano, mengano, zutano, perengano, y al día siguiente pactó con todos ellos y no le importó hacer ese cambio y no dio explicaciones absolutamente a nadie. Ahora, a partir de ahí, cuando un político engaña al electorado y obtiene el poder y hace otra cosa, pues las decisiones del Parlamento y de los gobiernos no representan a la voluntad soberana del pueblo español, son perfectamente ilegítimas. Yo creo que el respeto a la verdad es algo que parecía pasado de moda en política y por eso nosotros tratamos de ser muy respetuosos con todo eso, sabiendo que hay planteamientos nuestros que son difíciles de poner en marcha. Por ejemplo, nosotros hablamos con muchísima claridad de nuestro rechazo del Estado de las autonomías y que nos gustaría que España se convirtiese en un Estado unitario, políticamente centralizado, con un único Parlamento, con un único gobierno y con un único Tribunal Supremo que fuera la última instancia en todos los órdenes. Bien, ese es nuestro planteamiento. Sabemos que eso necesita una reforma constitucional muy complicada y por lo tanto explicamos a los españoles esa dificultad, pero cuando llegamos a gobernar los españoles no piensan que les hemos engañado, al contrario, les hemos dicho qué es lo que nos gustaría hacer, pero hasta dónde podemos llegar en una coalición de gobierno o incluso con una mayoría absoluta. Entonces, yo creo que es muy importante ser preciso con los ciudadanos. A los ciudadanos hay que tratarles como lo que son, mayores de 18 años, adultos, gente que tiene raciocinio y que merece respeto. Y a mí me parece que eso se ha perdido en la política, porque además el partidismo o la partidocracia durante estos 40 años ha creado una democracia oligárquica, una democracia aristocrática, en la cual los ciudadanos votan y una vez que votan, oiga, ya me encargo yo de todo esto, que usted no entiende, que todo esto es muy complicado, y voto en el Parlamento que los españoles no podemos extraer los recursos energéticos y naturales. Oiga, pregúnteselo a los españoles. Déjeles que voten en un referéndum conforme al artículo 93 de la Constitución. Diga a los españoles si pueden votar en un referéndum sobre la defensa de las fronteras o si no. Por el contrario, queremos que aquí entre todo el mundo, como dicen los que mienten, para pagarnos las pensiones, porque aquí no hay natalidad. Que los españoles voten sobre eso, que voten sobre si España tiene que enfrentarse al suicidio demográfico de nuestra sociedad, ayudando a la natalidad, ayudando a los jóvenes a tener unos salarios dignos, unos trabajos estables, a poder acceder a una vivienda y a poder formar una familia. Eso es lo que yo creo que está en juego y lo que los políticos han decidido de espaldas a la gente. Y por eso yo creo que eso forma también parte del respeto a los electores. A los electores no se les puede mentir y no se les puede decir usted vote cada 4 años, que yo soy el entendido y yo ya me encargo de hacer lo que tenga que hacer. Yo creo que eso no es respetable, que hay que preguntar a los españoles de vez en cuando sobre cosas importantes. Y aquí
hemos votado muchas veces, pero solo se ha preguntado por la OTAN y por la Unión Europea. Pero ha habido decisiones de gigantesco calado sobre las que no se nos ha consultado. Es más, que se nos han hurtado. Y cada vez se nos consultará menos, me da la impresión, por lo que estamos viendo de la vida legislativa en toda Europa, por cierto, no solo en España en este tiempo. Y eso tiene mucho que ver con ese gráfico que tienes ahí, que ocultas cuidadosamente a la Cámara, quería hacer un que es la pérdida del poder adquisitivo. Respecto a la capacidad que tienen los ciudadanos, al margen de las elecciones, de decidir algo, ¿no? Te ha orientado a ver a tirar preguntas. No, yo estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo en que realmente en el siglo XXI no es posible concebir una democracia tampoco participativa. Es decir, han convertido, hay quien defiende que el voto no debería ser universal, ¿no? Esos enemigos de la democracia como al menos el menos malo de los sistemas de gobierno posibles, dicen, no, oye, los más tontos que no voten, que voten los más listos, o que no voten los pobres, que voten los ricos, o que no voten los subvencionados, que voten los tal, o que no voten los ancianos, en fin, etcétera, etcétera. Yo siempre he defendido que el voto es un tesoro maravilloso que tenemos todos los ciudadanos por el hecho de ser hombres y mujeres que vivimos juntos en una sociedad, y que ese tesoro fantástico hay que tomar conciencia de que es realmente un tesoro que vamos a poder ejercitar el 23 de julio. En el Parlamento Europeo se estaba votando una propuesta de resolución, la que llaman Ley de Restauración de la Naturaleza, que en la práctica significa la aniquilación para el sector primario en Europa, es decir, dejamos de producir nuestros alimentos. Lo mismo puede decirse respecto a la política industrial, la industria del automóvil particularmente, que en España es muy importante, y porque alguien lo ha decidido, no sabemos bien cómo ni por qué hay que cerrar a partir de un cierto año la producción de motores de combustión. Lo mismo en la política energética. Claro, el votante de Vox en general está bastante informado por lo que uno palpa por ahí y sabe que esto obedece a decisiones que toman otros. La pregunta es, ¿por qué al resto de los votantes, que también lo saben, les da igual, ¿no?, que otros tomen estas decisiones? Y dos, si acaso la llegada de Vox al poder significa, ya fuera él solo o en compañía de otros, ¿verdad?, significaría realmente una posibilidad, de hecho, de cambiarlo, porque muy fuertes deben de ser sus poderes que deciden esas cosas. Bueno, de hecho, muchas de esas decisiones son tomadas por los burócratas europeos, que nadie conoce, que no responden ante nadie, y que además no sabemos por qué las toman, porque ¿a qué obedecen decisiones que terminan con la soberanía alimentaria de nuestras naciones o de la Unión Europea? ¿A qué obedecen decisiones que terminan con la soberanía energética de nuestras naciones o de la Unión Europea, por cierto, y que nos han dado tantos problemas en estos momentos después de la agresión de Rusia a Ucrania? ¿A qué obedecen esas decisiones? ¿Por qué de repente no solo el tomate extremeño, sino la fresa en Huelva es vigilada? Se va a ver cómo la regamos y va a venir una comisión, no ya de diputados del Parlamento Europeo, que sería cuestionable, no, de miembros de un Parlamento extranjero, a vigilarnos para decir a los supermercados de su país que igual no tienen que comprar fresa española. Eso sí, a Marruecos no se la vigila nadie. Y lo mismo con los pesticidas y el arroz de Levante, que es otro debate que ha habido durante estos días. Y lo mismo con el ganado en Castilla y León, que está sometido para la vigilancia de las enfermedades a unos controles que en algunos casos suponen prácticamente la imposibilidad de las explotaciones. ¿A qué obedecen estas decisiones que hacen inviables las explotaciones ganaderas y agrícolas y que facilitan que nos convirtamos en dependientes de naciones, de terceros países, a los que, por cierto, encima les damos dinero para instalaciones hidráulicas, para vehículos y para todo? ¿A qué obedecen? ¿Por qué toman estas decisiones que son objetivamente tan nefastas para Europa y para los países de la Unión Europea? Pues yo solo puedo pensar en la corrupción. No encuentro otra explicación. Es verdad que detrás hay una ideología, que es el alarmismo climático, y a todos nos preocupa nuestro medio ambiente, a todos nos preocupa la tierra en la que vivimos y queremos dejar a nuestros hijos. Pero conforme a una preocupación medioambiental, vamos a acabar con toda nuestra industria, con toda nuestra agricultura, vamos a hacer que la vida para las personas más humildes sea absolutamente inviable. ¿Quién está detrás de esto? Claro, luego la gente cree en conspiraciones y les llaman locos, ¿no? Porque es que esto es absolutamente incomprensible. Claro. ¿Cómo se puede entender que ante una sequía haya en España noticias de que se vuelan presas?
¿Cómo se puede entender que ante una crisis energética, cuando la gente está pagando unas facturas horrorosas a final de mes y que a veces tiene que elegir qué es lo que deja de pagar y adquiriendo deudas y tirando de tarjetas de crédito, cómo se puede entender que se vuelven centrales térmicas? Es decir, es que ni los villanos de películas hacen cosas así. Si es posible cambiarlo. Bueno, es que esta es la cuestión. Pues mira, claro, porque... yo creo que es posible, pero desde luego no vamos a poder hacerlo solos. Es muy difícil que lo haga solo Vox en España. Lo hará Vox en España si encuentra aliados en Francia, en Italia, en Polonia, en Hungría o en otras naciones del norte de Europa que ya están reaccionando frente a todo esto, frente a las imposiciones de la Agenda 2030, frente a la dictadura globalista que quiere acabar con todo tipo de soberanía. Solos es muy difícil, porque de hecho lo hemos intentado en Castilla y León en estos momentos y tenemos a un consejero de Agricultura que prácticamente es un hombre a la cabeza de la manifestación de los ganaderos frente al Ministerio de Agricultura del Partido Socialista, que está absolutamente vendido a los intereses de los burócratas, y frente a las imposiciones de Bruselas, que están hechas por gente que desde luego no debe tener mucha preocupación por la vida de las familias que viven del campo, que viven de la agricultura y viven de la ganadería. Es decir, estamos intentándolo con verdaderas dificultades, pero al menos los ganaderos y los agricultores saben que nosotros nos estamos peleando por ellos. Ver que algo como son las instalaciones de paneles solares, los paneles solares se están abaratando muchísimo en los últimos años, las inversiones son cada vez menores, y lo que yo voy viendo el otro día en torno a una noticia que aparece en Andalucía, que iban a expropiar una serie de terrenos, sí, para entregárselos a un concesionario de paneles, para una instalación de paneles solares, ¿no? Es decir, les expropian las fincas a los agricultores, a los propietarios de las fincas, y se las entregan, hay un justiprecio obviamente, pero se las entregan a unos señores que son fondos de inversión, que vienen a quedarse con el sol, que hasta donde yo sé, el sol de España debe ser de todos los españoles, el terreno que la propia administración le ayuda y le proporciona a ese inversor, que va a obtener rentabilidades de hasta el 40% en el futuro, por tener el sol, que es de todos los españoles, la tierra, que se la proporciona el gobierno, y la concesión, que se la da el gobierno. ¿A ustedes eso les parece razonable que entreguemos las horas de sol? No sé, deberíamos quizás tener un gobierno que pusieran ellos los paneles solares y tendríamos la energía eléctrica. Hombre, no sé si el gobierno, pero al menos podría serlo también empresas españolas. No sé si están en condiciones, teniendo en cuenta las dificultades que pone este gobierno y el expolio fiscal y la falta de seguridad jurídica, claro, que eso está detrás de muchos de los problemas que tenemos, pero yo creo que España, si nos tomásemos en serio las posibilidades que tenemos, sería un país que alcanzaría con relativa facilidad la soberanía energética. Es un país que tiene sol, es un país que tiene viento, es un país que tiene desniveles y por lo tanto con los saltos de agua puede producir energía. Por ejemplo, Alemania no puede, en el centro de Europa hay unas llanuras tremendas, no tienen sol, no hay saltos de agua. Es decir, estamos en una posición privilegiada respecto a otros países. Si eso se compatibiliza con la energía nuclear, que ahora de repente la Comisión Europea ha dicho que es energía verde, me alegro, son como si fueran Dios. Y ahora la declaran verde, ahora la declaran negra, ahora prohibida, ahora permitida. Bueno, pues ahora han dicho que es posible, el gobierno ha dicho que no, pero si en España se apostase seriamente, España sería un país que alcanzaría la soberanía energética. Eso no significaría una factura mucho más pequeñita para todos los españoles. Claro. Mucho más pequeña, significaría que no tenemos dependencia y afectaría a toda la economía, igual que la interconexión de las cuencas. ¿Cómo es posible que no haya un debate de fondo? Claro, no es posible porque se vota cada 4 años y los políticos tienen una visión cortoplacista y porque hay ideología detrás de todo. Pero lo que planteamos nosotros no la hay. ¿Cómo no es posible llevar agua de donde la hay y de donde sobra a donde falta? Y aquí estamos permanentemente en la guerra del agua. Y hay unos partidos que en un sitio dicen una cosa y en otro dicen otra. Nosotros decimos lo mismo en Aragón, en Castilla-La Mancha y en Levante. Exactamente lo mismo. Que hace falta un plan hidrológico nacional, que hace falta acometer la obra que probablemente sea en España la del siglo, que es la interconexión de todas las cuencas, respetando los caudales ecológicos necesarios, no los que digan necesariamente las asociaciones ecologistas subvencionadas, y que el agua llegue a donde no la hay, porque se ha visto que donde no había agua y hoy hay agua, existe prosperidad.
Ha ocurrido en Almería, ha ocurrido en Murcia, y eso es posible que llegue a toda España, y eso afectaría al Producto Interior Bruto, y no se hace por pura ideología. Pero la OCDE nos da este gráfico de la pérdida de poder adquisitivo desde el 2019 hasta el 2022. Quiero recordar que, entre tanto, se producen 2 estados de alarma. Ustedes recurren a los estados de alarma. Esos estados de alarma paralizan en la práctica la actividad económica de este país y se produce un deterioro enorme de la realidad económica del país y del poder adquisitivo de sus gentes. La realidad hoy es que Hungría es el país que más ha crecido y España es el país que más ha perdido poder adquisitivo. Es decir, que cada uno de nosotros estamos aquí gracias al señor Sánchez, mientras que el señor Orbán ha hecho que sus ciudadanos estén aquí en estos últimos 2 años y medio, 3 años. Esto dicen que es la extrema derecha Orbán, ¿no? Además hay natalidad en Hungría. Y esta es la extrema izquierda. En Hungría hay medidas importantísimas. Por ejemplo, las familias que tienen 3 hijos no pagan IRPF, pero no hasta que los hijos cumplan 18 años. Se considera que es tan importante su contribución al país a través de la natalidad que no pagan el impuesto de la renta de por vida. Es una de las medidas que a mí me ha podido explicar el primer ministro Orbán, y eso tiene unas consecuencias claras sobre la economía, y hay pocos parados, y las prestaciones que se dan son a cambio de la prestación de un trabajo. Pero, Santiago, este gráfico supone un verdadero, digamos, daño efectivo a la economía y a la realidad patrimonial de los españoles. Y aquí hay 2 estados de alarma que son ilegales. ¿Por qué no ha tenido ninguna consecuencia? Un poquito más el gráfico para que nos ¿Por qué no ha tenido ninguna consecuencia? Así. Cuando las consecuencias económicas son evidentes, el que hayan declarado 2 estados de alarma inconstitucionales que han acabado con los derechos y las libertades de los españoles. Pues si mentir a los españoles no tiene consecuencias, si algo tan grave como eso, que el Tribunal Constitucional diga que un gobierno ha pisado la Constitución hasta el punto de declarar un estado de alarma inconstitucional, que significa que la gente está encerrada en sus casas, que no puede abrir sus negocios y que eso se ha hecho ilegalmente, y eso no lleva al gobierno a la dimisión, cuando en otros países, que no digo que sean más serios que nosotros en todo, porque yo no me dejo llevar por el papanatismo europeísta de pensar que todo lo demás es mejor que aquí, pero lo cierto es que en otros lugares, cuando un político miente, no ya copiando una tesis doctoral entera, como aquí, sino que copia unos párrafos de la tesis doctoral, y lo hizo hace 20 años, llega de repente ese señor al ministerio y tiene que dejar el ministerio, tiene que dimitir. Igual es hasta un poco excesivo por un error cometido hace 20 años, pero aquí da igual, aquí puedes mentir a los electores durante la campaña, puedes tomar decisiones ilegales, puedes pactar con terroristas, puedes indultar a quienes han cometido los peores delitos políticos, que son los que han cometido los secesionistas, delitos que han tratado de alterar la paz social, de destruir la unidad nacional, de robar el patrimonio de los españoles, la malversación de caudales públicos, cuando tomas medidas que suponen la puesta en la calle de violadores y pederastas y, por lo tanto, poner en riesgo a la mujer y a los niños, y no pasa nada, cuando todos esos políticos que lo han permitido tendrían que estar señalados e inhabilitados para poder tener un cargo público. Claro, lo que está pasando en España con la impunidad política de los que han actuado de una manera criminal contra los intereses del propio pueblo español, pues yo creo que no tiene parangón. Sí, tiene parangón en países dictatoriales o en los que las democracias están degradando. Lo poco que se podía hacer en relación con el derecho a la vida en una comunidad autónoma. Y había un acuerdo entre el Partido Popular de Castilla y León y Vox para hacerlo, y consistía únicamente en dar información, asistencia y alternativas a las mujeres embarazadas en riesgo de aborto. Pero si eso supuso no solo una campaña mediática brutal desde la izquierda, sino desde el Partido Popular Nacional y sus propios satélites, e incluso recibimos el reproche velado del secretario general de la Conferencia Episcopal, que dijo que no había que politizar el derecho a la vida y que también la de los migrantes y las mujeres había que defenderla, como si nosotros fuéramos partidarios de que esa vida no fuese respetada. Pues la verdad es que uno se siente un poquito solo en la defensa de la vida, pero vamos a seguir haciéndolo. Es el equipo. ¿Quién sabe quiénes son las personas? Yo creo que son mucho más importantes las ideas. Yo creo que una política económica no tenemos que encarnarla en una persona, en una figura, en una cara. No le he preguntado por personas, o en una serie de caras. Le digo si tienen el equipo.
y tiene los proyectos y los programas para encarar eso. Los hemos desarrollado con bastante precisión durante otras campañas en cuanto a la rebaja fiscal, pero lo importante es tener claro cuál es el rumbo. Y el rumbo tiene que ser la rebaja fiscal para que la sociedad española pueda sobrevivir, para que no sea ahogada con unos impuestos asfixiantes. A la vez hay que pagar la deuda pública, a la vez hay que acabar con todo el gasto político improductivo. Las autonomías se han convertido en una industria de la política y hay que hacer una gran reestructuración de todo el sector público español. A la vez hay que plantearse hasta qué punto en España hay determinadas cosas que no deben estar subvencionadas. Me refiero a lo que planteaba antes, partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales, asociaciones que en algunos casos se dedican a la corrupción de menores en los colegios, que en otros casos colaboran con las mafias del tráfico de personas, que en muchos casos son ideológicas. Todo eso hay que afrontarlo con mucha claridad y con mucha contundencia. Son muchas las cosas en las que se puede recortar, en las que se puede ahorrar, en las que se puede mostrar respeto a los españoles y se les puede decir, oiga, el esfuerzo que hace usted para pagar los impuestos va a utilizarse de verdad para lo importante, para que haya una sanidad centralizada, para que no haya listas de espera, para que la educación sea de calidad y sea gratuita, para que las familias puedan trabajar y dejar a los niños en una guardería, es decir, para las cosas esenciales, para que la policía esté bien dotada y bien pagada y haya seguridad en nuestras calles, para que se defiendan las fronteras. Ahora bien, si tenemos ministerios que sirven para pintar los bancos de colorines y para mierdas de esas que hace la izquierda, pues apaga y vámonos, nunca saldremos adelante. Hay que acabar con todo el gasto ideológico. Hay que dejar de emplear un solo euro público, un solo euro que nace del fruto del esfuerzo de los españoles en cuestiones ideológicas y partidistas. Y hay que ir a lo esencial. Y o hacemos eso o dejamos un patín monumental a las generaciones que vienen. Porque cada niño que nazca nace con una deuda debajo del brazo. Y eso es lo que no puede ser. Porque nadie le quiere poner el cascabel al gato, con perdón. Nadie le quiere poner el cascabel al gato, nadie se atreve. Y porque al final, cada 4 años se vota. Y aquí muchos están pensando en esas próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Y ya sé que es una frase muy manida y recurrente, pero creo que está perfectamente traída. ¿Va a estar en disposición de derogar la cantidad, la multitud de leyes y decretos leyes que ha puesto en marcha Sánchez y que van contra la realidad y contra la naturaleza de las cosas? Yo espero que el Partido Popular nos apoye para derogar todas esas leyes a nosotros. Además estoy convencido de que sus electores se lo exigirían. Todas estas cosas que nosotros decimos que hay que hacer, por supuesto las piensan los electores de Vox, pero estoy convencido de que las comparten muchos electores del Partido Popular, no así sus dirigentes. En cualquier caso, por no eludir la pregunta, que he dicho mejor que nos apoyen ellos para que lo hagamos nosotros. Si los españoles deciden otra cosa y nos ponen a nosotros en una posición secundaria, pues lo importante es que nos pongan en una posición secundaria de mucha fortaleza. ¿Puede tener el PP la tentación de...? Va a acabar fundiéndose la pantalla en negro y tú hablando igual. No pasa nada porque con el negro yo me entiendo muy bien. Ya. ¿Puede tener la tentación el PP de pactar con el PSOE? Bueno, yo creo que es muy bien intencionada tu pregunta. Esa tentación ha sido públicamente reconocida. Han ofrecido un pacto al Partido Socialista, le han dicho... acuerden con nosotros que gobernamos en solitario, absténganse para que no tengamos que pactar con estos señores tan brutos que quieren ponerlo todo patas arriba, que somos nosotros. Eso es lo que el Partido Popular ha dicho al Partido Socialista. Por supuesto que esa tentación existe y ya ha sido reconocida.